Políticas, ya lo comentábamos con Estefanía, estas peticiones de cambio de gabinete, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Quiénes lo piden? Macarena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, porque sería mentir decir que no hay una tensión dentro del oficialismo después del destello del caso Monsalve. Una tensión que ha sido confirmada por algunos integrantes de los partidos oficialistas, pero que están buscando obviamente disminuir más si se considera que este sábado y domingo se llevan a cabo elecciones y elecciones que son relevantes, como las municipales y las de gobernadores regionales, más las de consejeros y concejales. El punto es, ¿qué va a pasar luego de estas elecciones? Obviamente los resultados van a servir para ver qué tanto impactó o no el caso Monsalve, al oficialismo, y en base a eso también lo que se podría desarrollar es, en base a supuestos, por supuesto, un cambio de gabinete. ¿Por qué hablamos de un cambio de gabinete? Lo que se tenía establecido es que a mediados de noviembre era muy probable que se desarrollara un cambio de gabinete porque las autoridades que hoy están en la moneda y quieran postular, por ejemplo, al cargo de senadores o de la Cámara de Diputados, tendrían que dejar sus respectivos cargos a mediados de noviembre, considerando que nuestra ley permite que un año antes quienes hayan dejado sus cargos se postulen. Si uno continúa en cargos, por ejemplo, en ministerios, entonces no podrían postular a el Congreso. Eso con otros también cargos de elección popular. Por lo mismo, se espera entonces un cambio de gabinete para mediados de noviembre. El punto es que este se podría adelantar a raíz de la crisis, sin duda, que está viviendo la moneda. Algunos dicen, no me voy a referir a este tema porque es una facultad 100% completamente del presidente, en este caso del presidente Gabriel Boric, mientras otros, como Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista y senadora, y también, por ejemplo, el senador Lagos Weber del partido del PPD, dicen que quizás no es tan malo una posible adelantamiento de un cambio de gabinete a raíz de que hay que dar el último impulso para ya el último año, que sería el próximo, de mandato del presidente Gabriel Boric. Escuchemos a ambos senadores que hablaron respecto a este tema. Yo creo que asociar el cambio de gabinete a la crisis que se ha formado en estos días no es lo que corresponde. Sí me parece que, atendido a que vamos a tener ministros o subsecretarios que van a salir del gobierno para enfrentarse en las próximas elecciones, atendido a que se requiere probablemente un nuevo impulso para este último tramo del gobierno, podría el presidente considerar un cambio de gabinete. Los cambios de gabinete en Chile siempre son vistos como algo muy traumático, con mucho sigilo. Entonces yo creo que no, que ahora viene un nuevo periodo político que se inicia a partir del lunes, una vez que ya tengamos los resultados municipales. Es inevitable que en algún minuto un ajuste ministerial, entre otras cosas porque van a haber probablemente, no sé si son muchos ya a esta altura, yo creo que al principio ya eran más, los que son ministros o subsecretarios que tengan que dejar el cargo, creo que en las fechas 14 o 15 de noviembre, no me acuerdo, porque tienen que renunciar un año antes de la elección. Creo que ahí puede haber un número de personas que quieran dejar, no sé si son de la primera línea de los ministros o subsecretarios, pero va a haber un número, y eso requiere un reemplazo de esos nombres. Y eso puede permitir, tal vez, hacer un ajuste mayor. No sé hasta dónde llegará la voluntad del presidente para hacer un ajuste mayor. Es inevitable. O sea, sobre todo, luego de una situación como la que hemos vivido, es importante dar señales de que los gobiernos también acusan recibo. Otro de los puntos claves que podrían tener esta crisis es si continuará en el cargo de ministra del Interior Carolina Toa, porque desde la oposición, ustedes lo han visto a medida que pasan los días, se ha pedido cada vez con más fuerza la salida de la ministra Carolina Toa, algo que al menos desde La Moneda no se ha abierto la posibilidad. Por supuesto, tampoco dirían que la van a sacar de su cargo, pero, por ejemplo, desde el Partido por la Democracia, que es su partido, la han blindado al 100%. Dicen que sería un completo error sacarla del Ministerio del Interior porque dicen ella se ha desempeñado al 100%,
momento muy bien en su cargo y porque además esta crisis es responsabilidad totalmente de Manuel Monsalve, no de la ministra del Interior. Quien le cuestionan a algunos es cómo se llevó a cabo la manera comunicacional de esta crisis. Tanto la ministra Toá como el presidente Gabriel Boric, la ministra de la Mujer y también la ministra Vallejo dijeron por parte de la oposición y algunos oficialistas que esto podría haber tenido un mejor desenlace y también, por ejemplo, en lo más inmediato, ¿por qué no se removió de principio de manera desde que supieron de esta denuncia a Manuel Monsalve y por el contrario se esperaron más de 30 horas para finalmente que el ex subsecretario ahora diera un paso al costado? Vamos a pasar a escuchar justamente a quienes están defendiendo la labor de la ministra Toá, esta labor que lleva ya desempeñando por largo tiempo después de que dejara el cargo Ixquia Siches, y también, ojo, porque más adelante analizaremos lo que está pasando al interior del Partido Socialista. Desde hace meses que hemos venido pidiendo la salida del equipo de seguridad del gobierno, pero en especial de la ministra Toá, porque no ha sido capaz de enfrentar de buena forma los problemas de crimen organizado y delincuencia en nuestro país. Pero esto, sumado al caso Monsalve, hace urgente un cambio de gabinete profundo, que incluya tanto a la ministra Toá y su incapacidad para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y el caso Monsalve. Si hay algo que es evidente es que no se puede confiar en quienes han estado en toda la trama del caso Monsalve, partiendo por la ministra del Interior y también el presidente de la República. Evidentemente tienen que haber cambios en el gabinete de seguridad. No pueden ser esas personas en quienes no confiamos quienes tengan en sus manos los destinos de la seguridad de Chile. Los últimos antecedentes que se han conocido sobre el ex subsecretario son justamente eso, materias respecto a las cuales tendrá que responder ante la justicia el ex subsecretario y que el gobierno no tenía cómo saber hace 10 días atrás. Insistir en la renuncia de la ministra Toá y en debilitar a las policías es solo jugar para el lado de los delincuentes. Distintas opiniones y por supuesto el oficialismo en general ha tratado de blindar a la ministra Carolina Toá, también a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sin duda también ha sido pasada a llevar. Y de hecho ella lo ha reconocido, que primero ella no hubiera dado el espacio para que Manuel Monsalve pudiera decir que era inocente en una causa como esta, de esta gravedad, en el Palacio de la Moneda, y también dice le hubiera gustado enterarse antes respecto a esta denuncia que llega a manos de la Moneda a eso del martes pasado. Hoy se cumple una semana desde que el presidente Gabriel Boric dio esa extensa punto de prensa donde habló más de 50 minutos y respondió 31 preguntas. A una semana después sigue el caso generando también más antecedentes que podrían poner aún más gravedad en esta investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte. Yo les decía también que en el Partido Socialista, por supuesto, esto ha generado una crisis, un verdadero terremoto, y es que el Tribunal Supremo determinó suspender la militancia de Manuel Monsalve, pero durante la noche se confirmó, y a través de un comunicado, que Manuel Monsalve deja el Partido Comunista. Después de 32 años militando en esta tienda política, da un paso al costado. Él dice para enfocarse 100% en su defensa y para no dañar las instituciones y personas que les tiene aún mucho cariño. Por otro lado, también no solo salieron parlamentarios del PPD o del oficialismo a defender a la ministra Toá, también lo hizo la ministra Camila Vallejo, quien dice es facultad del presidente Gabriel Boric, pero que tampoco sería una solución sacar a la ministra Carolina Toá, porque más bien esta es una disputa política, ¿cierto? Pero ella dice descabezar el Ministerio del Interior sacando a la actual ministra finalmente es un favor solamente para quienes están detrás del crimen organizado. Tener crisis dentro de lo político podría favorecer también a la inseguridad en nuestro país, que sabemos también que es una de las preocupaciones más relevantes por parte de la ciudadanía. Escuchemos a la ministra Vallejo y también a la ministra Toá, que habla sobre estas peticiones de algunos de oposición que piden su salida, y ella dice: mi cargo siempre está a disposición de lo que mandate el presidente Gabriel Boric. Resorte del Partido Socialista opinar sobre lo que haga de ahora en adelante respecto a la renuncia formal del ex militante en este caso, no es del gobierno. Pueden haber opiniones políticas sobre el desempeño de autoridades, sobre si se pudo o no haber hecho mejor, etcétera, etcétera. Pero no podemos, por la tarea que tenemos adelante,
pretender que descabezando una institución a cargo de la seguridad del país vamos a mejorar el combate al crimen organizado. O sea, sería hacerle el favor al crimen organizado. Todo el mundo sabe que esa es una atribución del presidente de la República y cada vez que estos temas empiezan a circular tenemos que responder lo mismo. El único que toma definición en esta materia en Chile es el presidente de la República. Ahí ustedes escuchaban la voz de la ministra Vallejo, también de la ministra Toá respecto a estos rumores, ¿cierto?, que se dan a raíz de esta crisis que destalla después del caso Monsalve y que sin duda ha puesto en una situación compleja a la moneda, una de las situaciones, algunos dicen, más complejas que ha tenido que vivir el gobierno del presidente Gabriel Boric en materia política y también por la gravedad de los hechos en que se le acusa a Manuel Monsalve. Una presunta violación está siendo investigada en su contra y también presuntamente haber usado su cargo, un abuso de poder para poder dar con diligencias, por ejemplo, las cámaras de seguridad y también haber pedido específicamente que se estuviera cerca del entorno de la víctima. Distintas interrogantes, distintos carriles también, uno judicial, otro político que continúa generando consecuencias, el caso de Manuel Monsalve y que, ojo, también podría generar consecuencias en las elecciones. Y de hecho, el senador Jaime Quintana, el presidente del PPD, pidió que se hiciera una reunión en Cerro Castillo o en el lugar que fuese, pero una reunión del oficialismo para evaluar cómo ha golpeado la solución, evidentemente, después de estas elecciones y también cuáles van a ser los pasos a seguir de ahora en adelante del oficialismo y eventualmente del oficialismo más la democracia cristiana. Bien, muchísimas gracias Macarena Román con este análisis político de esta crisis que golpea fuertemente